Buenas tardes, mi nombre es Said Bautista, soy del grupo 305 Despertino. Este es un trabajo para literatura del profesor Iván Ballesteros y este trabajo se titula En prisión siendo inocente, comparándolo con el libro Dos Crímenes. Muy bien, empecemos hablando del libro, de la novela Dos Crímenes. La trama, pues cuando Marcos se da cuenta de que está siendo buscado por la policía, decide irse de donde vive con su esposa y ellos dos se separan para luego encontrarse. Marcos se va a buscar dinero con su tío Ramón, millonario, pero pues su red de mentiras va alargando la historia y desemboca en dos crímenes, ya que a Marcos y a su tío los envenenan. Pero pues como Marcos sí se pudo librar del envenenamiento, pero su tío no, su tío fallece. Y como Marcos pues pudo aguantar, fue así como el blanco para la ley. Y como Marcos también era buscado por el primer asesinato, aunque es inocente, pues fue encarcelado. Eh, pues eso es más o menos el resumen de la novela. La acción principal de esta novela pues, es que se comete un asesinato y a base de aunque Marcos sea inocente, pues lo que sigue es irse para evitar problemas y pues va generando la trama del libro. La novela es una tragicomedia que abarca de como tres cuartas partes es comedia, pero cuando llega el momento de la tragedia se siente mucho en la novela. Los narradores son narradores personajes, son dos. El primero es Marcos y el segundo es el doctor. Es un lenguaje informal y se divide en capítulos que llegan hasta el capítulo número 14. Pues el personaje comenzó como una persona normal, pero termina como un prófugo de la ley. Al final es encarcelado, pero pues logra salir del cárcel. Le voy a hablar acerca del contexto de producción. Los libros o novelas estas primeras que ves, Las Muertas, Los Crímenes y Los Pasos de López, forman parte de las novelas del Plan de Abajo, que si bien es cierto, son situadas en diferentes épocas, pero comparten una ficticia Guanajuato, que ahí Jorge Ibargüengoitia nació y creció y escribió ahí las novelas. Perdón. Y pues relatan una sociedad mexicana un poco corrupta. El contexto de recepción. La crítica en general fue buena para esta novela. Unos opinaron que es una buena historia, es intrigante y es sarcástica, que eso le da un punto a favor para esta novela. Otros opinaron que les falló el final, que fue un final demasiado débil para la trama que llevaba. Y otros que las situaciones se estiraron demasiado y ya no eran muy creíbles. El contexto histórico. ¿Qué pasó en 1979 en el mundo? Pues bien, un 27 de diciembre, la Unión Soviética penetra en Afganistán y ataca rápidamente el palacio. Un 22 de julio, Sony lanza su primer modelo de Walkman, el aparato de productor de música que se escucha mediante auriculares y se vuelve en extinto. El 1 de mayo, Groenlandia logra autonomía de Dinamarca y el 26 de marzo, Egipto e Israel firman la paz. Les voy a hablar ahora un poco de la biografía de Jorge Ibargüengoitia. Él nació en Guanajuato el 22 de enero de 1928. Murió en un accidente en avión. En Madrid en 1983, el 26 de noviembre. Él fue un escritor y periodista mexicano. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y de las fundaciones Rockefeller y Fairfield. Sus novelas fueron Los Relámpagos de Agosto, Maten a León, Estas Reinas que ves, Dos Crímenes, Las Muertas y Los Pasos de López. Lo siento por el corte, pero es que ya había terminado de subir el video, lo vi, pero me di cuenta que los últimos 3 minutos no se escuchaban, así que los voy a volver a hacerlo.
Vamos a retomar desde los 5 minutos que sí salieron bien. Bueno, lo que me quedé. En el ámbito de los cuentos, él escribió La Ley de Herodes y sus temas teatrales fueron Susana y los jóvenes, Clotilde en su casa y El atentado. Pues al leer la novela, pues me di cuenta de que en muchas ocasiones, al momento de querer librarte de un problema, pues creas una red de mentiras, se podría llamar, pero pues al final pues como ya dije en muchas ocasiones, te va a mandar a más problemas nomás. Yo critico esta novela pues porque, al igual que las otras tres novelas que ya mencioné, forman parte del Plan de Abajo, que es situada en Guanajuato. Entonces, pues Jorge hace una crítica, sería, a México, un México corrupto, relata una sociedad mexicana corrupta. Y eso es lo que es cierto, puede ser corrupta, pero pues, sí daría un poco de mala fama a México, ¿no? Pues bueno, ya viene el tema principal, que es en prisión siendo inocente. Entonces, pues hay un ejemplo aquí de un hombre que se llama Morton, que estuvo en cárcel más o menos 25 años. ¿Por qué? Porque según las autoridades, él mató a su esposa. Pero pues aunque Morton dijo lo contrario, pues, según él dijo la verdad, que él no había sido, que él no estaba en su casa cuando sucedió eso. Y su hijo también lo apoyó, dijo que no estaba en su casa. Aún así, como no tuvieron los policías, los agentes, no tuvieron pruebas de que él era inocente, pero tampoco tuvieron pruebas de que él era el asesino, se les hizo más fácil pues meterlo a la cárcel, ¿no? Eh, pues lo bueno que al final se supo que él es inocente o él fue inocente, porque sus abogados, tras años de estar trabajando en ese caso, encontraron pruebas para decir que él era inocente, que fue un pañuelo con sangre, con ADN de su esposa y del asesino. Entonces este problema lo comparo mucho con el de el libro Dos Crímenes, ya que pues al final Marcos y su tío son envenenados y su tío muere, pero Marcos sobrevive. A eso le dan a Marcos le dan en blanco, le dan el blanco a él para pues meterlo a la cárcel, decir que él fue el asesino de su tío para quedarse con el dinero. Y aparte pues todo el registro de que él ya estaba evadiendo la ley, ¿no? Marcos estaba evadiendo la ley, pues eso quedó recalcado ahí. Pero pues al final, igual que en el ejemplo de Morton, se sabe que Marcos no fue el asesino y es libre. Y bueno, pues muchas gracias por ver el video. Yo creo que nadie sé que va a ver el video hasta aquí esta parte. Yo creo que nadie lo va a ver a lo mejor. Pero pues si usted se quedó, profe, muchas gracias por verlo. Y yo pues soy Sai Bautista del 305 Vespertino. Y pues muchas gracias.